Bueno, sean todos bienvenidos a Cara a Cara. Vamos a abordar un tema muy importante porque ya durante esta semana el Ministerio de Educación hacía este anuncio formal. 20 de julio es la fecha del reinicio del año escolar, pero importante destacar la primera etapa que es a distancia. Aquí tenemos la radio, aquí tenemos la televisión, pero hay muchas preguntas alrededor de todo lo que va a pasar. Deserción escolar, 10% de las escuelas particulares, estos estudiantes podrían venir a la educación pública. ¿Cómo va a ser el Ministerio de Educación? ¿Cómo va a ser esa evaluación sumativa? Bueno, hoy contamos con una invitada muy especial, la ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos. Ella va a responder todas esas preguntas aquí, en Cara a Cara. Ministra Maruja, muchísimas gracias por estar con nosotros en Cara a Cara, concedernos esta oportunidad al hacer un anuncio ya oficial, 20 de julio, reinicio del año escolar, educación a distancia. Yo creo que son muchas las preguntas que se hacen, tanto docentes, padres de familia y por supuesto estudiantes. Y vamos a tratar de abordar todos estos temas porque no solamente están las escuelas públicas, están las escuelas particulares y están esas áreas de difícil acceso que no tienen acceso ni a radio ni a televisión. Recuerdo las palabras del presidente cuando recién tomaba posesión y él decía, la educación es la estrella de este gobierno, ministra, pero la estrella se ha visto un poco opacada por esta pandemia que obviamente nadie se esperaba. Si tuviéramos que hablar, ministra, de ese principal reto que tendrá este retorno al año escolar o reinicio del año escolar, ¿cuál sería? Ministra, bienvenida a Cara a Cara. ¿Qué tal, Dorca? Saludos, muchísimas gracias por esta oportunidad y sobre todo estos espacios que generan comunicación e información a toda la ciudadanía. Definitivamente nuestro principal reto, y lo hemos llevado por más de 100 días que llevamos con el cierre temporal de clases, es poder llegar a las familias, a los estudiantes a través de formas no presenciales. El sistema educativo, las normas, la educación en el mundo, con más de 300, 400, 500 años de un proceso, de un paradigma presencial, no lo vamos a resolver en 3 meses. Sin embargo, el Ministerio de Educación y el Gobierno Nacional hemos dispuesto y hemos organizado la mayor cantidad de recursos, la mayor cantidad de capital humano para ese retorno a distancia. Claro que sí, y vamos a entrar inmediatamente en materia. Son 800.000 estudiantes y 47.000 docentes. Hablemos un poco sobre esta evaluación sumativa. ¿Qué pasa? Ya los chicos hoy en día, y estoy viendo mucho entusiasmo en estos jóvenes que ven su televisión todos los días, reciben su enseñanza de matemáticas, de español. ¿Cómo sería esa evaluación, por ejemplo, ministra, en esta primera entrada? ¿Cómo evaluaría el educador? Y hay que tener presente esto, que el Ministerio de Educación lo ha reiterado. Aquí las direcciones regionales, junto con directores, junto con docentes de cada escuela, tiene que haber una coordinación y un acuerdo para expresar todo esto a los padres de familia, a los estudiantes, y que pueda venir entonces, ministra, esa retroalimentación y saber cómo se va a evaluar, lo sumativo, cómo será. Mira, es muy importante, antes de entrar en eso, nosotros instalamos prácticamente hace más de un mes ya una comisión intersectorial donde están representados todos los actores de la comunidad educativa, todos. En esa gran comisión tenemos 2 aspectos a abordar en el retorno a clase. Uno es todo lo vinculado a bioseguridad, ambiente, infraestructura, que también es importante ir definiendo cómo va a ser esa reparación, esa dotación de agua vinculado a los temas de bioseguridad en las escuelas, y por el otro lado el aspecto académico, curricular, cómo se va a planificar y la evaluación, que yo creo que son uno de los temas que genera más estrés. Nosotros tenemos 2 procesos y vamos a hablar específicamente de evaluación. Y yo creo que en eso tenemos que ser claros y responsables con todos aquellos que iniciaron procesos. Tenemos las escuelas particulares, que muchas de ellas, más de 120, continuaron procesos y están ya pasando de un primer trimestre a un segundo trimestre. Los colegios internacionales que culminaron clase a finales de mayo y en el mes de junio. Y por otro lado, las más de 600 escuelas oficiales que al día de hoy llevan procesos de conexión con los estudiantes, algunas a través de plataformas tecnológicas sólidas y otras a través de diferentes herramientas de comunicación, de gestores de aprendizaje y de aplicaciones. Para ese grupo de escuelas nosotros estamos haciendo una equivalencia de ese currículo priorizado. El otro grupo de escuelas que se está integrando, nosotros hemos dejado un proceso abierto, porque yo creo que es importante reconocer aquí el liderazgo de los directores,
de los docentes y de los padres de familia. Te quiero comentar, Dorcas, que nosotros en este momento, al día de hoy, tenemos más de 210.000 estudiantes, más de 10.000 docentes y más de 650, casi 700 escuelas al día de hoy ya en procesos de conexión y comunicación a través de plataformas, a través de correos electrónicos, a través de gestores de aprendizaje, a través de módulos impresos, a través de radio y televisión. Estamos en ese proceso de ir organizando cómo todo lo que se ha avanzado en este tiempo en ese grupo de escuelas se va a cotejar con una evaluación cualitativa. Yo creo que es importante, y si me lo permites, nosotros estamos como país revisando y teniendo cantidad de informaciones con los países de la región. Nosotros no podemos decir que vamos a tomar una decisión, porque para nosotros sí es importante tener parámetros de lo que está ocurriendo en otros países para poder tener una equivalencia en la toma de decisiones. Y la evaluación, y yo tengo que ser muy clara con la ciudadanía, la evaluación es un tema que se sigue discutiendo al día de hoy y hay propuestas, y yo voy a emular la propuesta de Costa Rica. Costa Rica, que tiene un calendario prácticamente como el de nosotros, y el retorno de ellos arranca en el mes de agosto, pero el retorno de ellos va a ser semipresencial. Ellos tienen otras condiciones epidemiológicas que no tenemos nosotros hoy día. Sin embargo, ellos hablan de un primer bloque cualitativo, formativo y diagnóstico, y un segundo bloque acumulativo, donde se puede doblar la nota de un bimestre a otro. Pero nosotros todavía, toda esta próxima semana que viene, vamos a estar con académicos de las universidades, con los diversos sectores, incluyendo padres de familia, gremios docentes, porque estamos generando esas propuestas y escuchando también ese feedback de lo que nosotros realmente sería lo más justo y lo más equitativo para los estudiantes. Claro, permítame, ministra, voy a la primera pausa, mire, pero qué interesante lo que usted está diciendo y lo vamos a abordar en el próximo bloque. No hay algo definido con relación a la evaluación. Ven algunos ejemplos, obviamente los mejores para poderlos tomar. Yo creo que estas son las cosas importantes porque al final del camino, y usted lo decía, los docentes se preguntarán, ¿y cómo vamos a evaluar? Los padres de familia, y ahora cómo mi hijo pasa de un año a otro. Creo que son y forma parte de esa nueva normalidad que tenemos que ver al hilo para realmente poder entender qué está pasando. Me gustaría conocer también, ministra, en el próximo bloque, el aporte, por ejemplo, de los docentes. Yo sé que los docentes siempre han estado allí muy fuerte, insistentes en algunos puntos específicos a nivel educativo, pero lo vamos a hacer, ministra, cuando regresemos de la siguiente pausa comercial. Acompáñenos, esto es Cara a Cara. Amigos, ya estamos de vuelta. Esto es Cara a Cara. Ministra, la pregunta en cuestión, para dejarlo claro, hasta este momento no está muy claro por parte del Ministerio de Educación cuál es el tipo de evaluación sumativa para los estudiantes. ¿Esto es así? Bueno, yo sí quisiera corregir. No es que no está claro. Nosotros estamos teniendo varias opciones y lo que no hemos definido aún, y yo creo que eso es importante resaltar, es la ruta sobre el instrumento que vamos a utilizar para poder evidenciar esos aspectos cualitativos que se transforman en notas y se transforman en un proceso de calificación. Lo que nosotros no podemos en este momento, por un tema de equidad y del derecho a la educación de los estudiantes del país, es llegar el 20 de julio, el 22 de julio, el 1 de agosto, porque va a ser un proceso gradual, escalonado, contextualizado, y empezar a generar una serie de calificaciones que el propio currículo de emergencia nos orienta a otros procesos de adaptación, de conexión, de relación, de apoyo psicoeducativo, de todos los temas que ha generado este distanciamiento de más de 100 días con los estudiantes y las escuelas para luego nosotros iniciar ese proceso. No es que no está claro, es que estamos definiendo
el tipo de evaluación que se va a utilizar. Sabemos que que llevamos por año un sistema de calificación con puntuaciones, con especificaciones, y estamos ponderando incluso en una escala de criterios que va a corresponder cada puntuación numérica que se establece. Y esa es una propuesta que se está viendo con los expertos y que nosotros vamos a llevar a la comisión intersectorial para dar las orientaciones. Yo creo que eso es sumamente importante. Nosotros todavía tenemos el tiempo y tenemos que reconocer, mire, esto es sumamente importante, el trabajo que han hecho las 621 escuelas. Hay muchas escuelas que ya están asignando calificaciones y nosotros tenemos que establecer esas equivalencias y respetar ese trabajo. Lo que nosotros no podemos es llegar a unos porcentajes altos de estudiantes aplazados y reprobados porque no hemos generado los tiempos, no hemos generado las condiciones, y esos son los elementos que estamos viendo para que esa evaluación sea flexible, sea equitativa y responda a las condiciones de cada uno. Ministra, por ejemplo, las personas o estos estudiantes de escuelas particulares que, bueno, por todo lo que ha pasado, sus padres han perdido empleo y demás, quieren migrar, quieren venir para acá, para el sector público, ¿cómo se va a hacer en este momento a distancia? Porque el 20 de julio arranca. ¿Cómo sería ese proceso? Yo creo que esta es una de las mayores preocupaciones que pudiera haber en este momento. Se está hablando del 10%, más o menos, tirando un cálculo de los estudiantes. Mira, en relación a las escuelas particulares son dos procesos diferentes. Nosotros hemos establecido prácticamente desde octubre del año pasado un equipo de trabajo acompañando todas las situaciones en las escuelas particulares, y yo te puedo hablar de que hemos tenido más de 40 reuniones con dueños de escuelas particulares, con directores, con padres de familia, con todos los involucrados en el sector de escuela particular. Como hablé, es un proceso que inicia el 20 de julio y nosotros ya nos hemos sentado con ellos a través de la dirección particular a ver cuáles serían sus condiciones para poder iniciar. El hecho de yo decir que arranco no necesariamente me obliga a tener una plataforma, que no es lo que tenemos para las 3.000 escuelas del país, pero sí tengo que avanzar en esos procesos de conectarme con los estudiantes, de aprovechar que tenemos un 98% de cobertura en radio y un 90% de cobertura en televisión y generar esos espacios docentes con profesores. Por otro lado, ya nosotros hemos impartido las directrices a nivel de todas las regiones y yo sí te puedo hablar que tenemos en este momento registrado alrededor de 300 estudiantes que ya se están pasando del sector oficial al particular y se están buscando todos los apoyos a través de los directores regionales y los directores de escuela para poder ir ubicándoles sus cupos. ¿Del oficial al particular o del particular al oficial? ¿Cómo sería, ministra? Particular al oficial. Claro. Del 300 aproximadamente. En este momento esa es la cifra que estamos manejando. Claro, ahora, todo esto, bueno, es que hay muchas interrogantes definitivamente. Por ejemplo, ministra, el docente que está en su casa en este momento, porque hay algunas personas obviamente preparadas para dar estas clases o impartir estas clases a nivel de radio, de televisión, ¿cuál es el papel de ese educador que permanece en casa a partir del 20 de julio? ¿Qué hará? Ok, dependiendo del formato que tenga de comunicarse con el estudiante y cómo se haya organizado la escuela, le debe dar seguimiento a esos procesos de aprendizaje del estudiante. ¿Y cuál va a ser mi marco para saber el proceso? Nosotros estamos ya publicando, ya está publicado el currículo de emergencia, que es un currículo, nosotros tenemos un currículo nacional. Ese currículo con curriculistas se priorizó, se dosificó y se identificaron los conocimientos fundamentales de asignaturas específicas para todos los niveles y para todos los grados. Ese es un trabajo que se ha hecho prácticamente en 2 meses, que no es un trabajo de un día para otro, que es un trabajo que siempre estará en construcción y que es mi marco para llegar a objetivos puntuales por nivel y grado y que me permiten tener objetivos y conocimientos básicos para pasar a grado. Ese docente planifica la forma de cómo va a dar seguimiento. Si la escuela no dispone de una plataforma o la escuela no dispone de otros medios, se organiza para entregar las guías, se le pide a los estudiantes, porque esas guías tienen toda una correspondencia con los programas de radio y televisión. O sea, el 20 de julio es como si fuera nuestro primer día de clase y el niño de primer grado va a tener la lista del programa y la hora que le corresponde. Esa información la van a manejar los directores regionales, los supervisores y los directores de escuela, que a su vez organizan los grupos con los profesores. Yo sí te quiero decir algo, Dorcas.
estamos en un proceso de construcción. Hay muchas preguntas y eso es parte de un proceso de emergencia que no las tenemos hoy. Sin embargo, yo sí te puedo hablar de las muy buenas prácticas de directores de escuela que imprimieron las guías, que conectaron a los estudiantes a radio, a televisión, y nosotros les estamos pidiendo que todo eso que se está haciendo en casa a través de documentos impresos se pueda tener para tenerlos de evidencia a la hora del retorno a clase. Y si no hubiera, por una situación de salud, un retorno inmediato, por lo menos tener la posibilidad de ir a buscar e ir ponderando lo que está haciendo el estudiante, ir llamando al estudiante, comunicarse con el padre de familia. Sí tenemos un gran desafío, no tenemos el 100% mapeado. Tenemos un 30% de estudiantes en la comarca que en este momento no ha sido fácil contactarlos. Sin embargo, ya hay toda una logística de dotar de tablet a todos los estudiantes graduandos de la comarca para por lo menos que tengan una información offline, que no tienen que tener acceso a internet en las áreas donde viven y poder conectarse a través de información digital dosificada de acuerdo a las asignaturas y poder avanzar, porque las admisiones en las universidades van a mantener con la fecha que se tenían estipuladas. Claro, y iba a ese punto específicamente. ¿Qué va a pasar con los estudiantes que están en su último año, por ejemplo, para pasar a una secundaria, para pasar a una universidad, cuando por todo lo que está ocurriendo al sol de hoy no han podido capacitarse como ya estuvieran tomando todas las clases normalmente? Eso por un lado. Lo otro, ministra, el tema de la deserción escolar. ¿Cómo a nivel de distancia se puede controlar, manejar un poco este tema? Y ya en el siguiente bloque, sé que el presidente va a hacer un anuncio importante. Nos gustaría tener un adelanto de esto, de qué se trata, hacia dónde se orienta también. Y usted lo ha dicho bien, ministra, es algo que va poco a poco y paso a paso, porque esto es algo totalmente nuevo y hay que ver cómo se van adecuando este proceso de enseñanza-aprendizaje. Y aquí el tema es que no solamente el estudiante tiene que tener el ánimo, también los padres de familia tienen que aportar, también los docentes tienen que dar otro tanto para que al final puedan todo el mundo caminar y que esta estrella, ministra, pueda comenzar a brillar, porque definitivamente es necesario. Esto y otros temas los vamos a ver cuando regresemos de la siguiente pausa comercial. Amigos, ya estamos de vuelta. Ministra, vamos a tratar de aprovechar en este último bloque. Hablaba un poco del tema de la deserción escolar, por ejemplo, cómo al final del camino ustedes pueden fiscalizar quién se queda, quién se va, quién está animado, quién tiene, quién no tiene. ¿Cómo van a hacer eso? Sí, sabemos que el tema de la deserción escolar impacta significativamente a los grupos vulnerables, jóvenes y adultos, en este caso chicos de la comarca, estudiantes con discapacidad y con otras condiciones sociales y de salud, y hemos pedido a los directores regionales a través de un sistema que hemos desarrollado de información, que es parte de las ganancias que tenemos en este proceso, el registro de la información por semana de los estudiantes. ¿Qué nos han dicho los otros países que han pasado por emergencia, no por este tipo? En ese caso tenemos que ubicar a los estudiantes en casa y ver qué medidas de apoyo le vamos a dar. Y ese es el trabajo que estamos dispuestos a hacer con todos nuestros directores regionales. Sabemos que la deserción sin pandemia aquí se dispara a partir de 9º grado. Entonces, estudiantes graduando, ¿qué va a pasar con ellos? Para ellos, el presidente va a anunciar, y es exclusivo para el programa de ustedes, en qué consiste la plataforma y que impacta directamente a 26.000 graduandos, quienes se van a beneficiar con objetos virtuales de aprendizaje dosificados para sus asignaturas. ¿Qué específicamente que se les va a dar? Ampliemos aquí un poquito más, ministra. Sí, se les va a apoyar con equipo tecnológico, van a tener una plataforma Moodle, van a tener una serie de elementos para interactuar, y es un proyecto que ya inició con algunas escuelas particulares donde nos han transferido información y conocimiento, y que se está aplicando a muchísimas escuelas ya, además de una gran cantidad de escuelas, más de 32 escuelas medias académicas que tienen sus plataformas para trabajar con ellos. ¿De cuántos estudiantes serán beneficiados? ¿Me reitera, por favor? Son 26.000 estudiantes graduandos. Para las comarcas estamos dotando de tablet a todos los estudiantes de las 3 comarcas en una etapa inicial
porque no tienen las mismas condiciones que el resto de los otros estudiantes. Claro, yo creo que este punto también es muy importante. El tema del aporte de los docentes. Nosotros sabemos, ministra, que la dirigencia magisterial, no ahora, siempre ha sido muy enérgica en esto. ¿Hay consenso? ¿Se han sentado con ustedes también? ¿Han hecho aportes? ¿Cómo está eso? Y definitivamente es lo que decimos, ¿no? En las diferencias nos fortalecemos y eso es lo rico cuando todos tenemos diferentes enfoques. Sin embargo, la dirigencia ha hecho aportes vinculados con la solicitud de incorporar herramientas tecnológicas a los procesos, dotar de herramientas tecnológicas y todo eso está en este momento sobre el tapete, entendiendo también la situación presupuestaria que tiene el país y el déficit fiscal que es conocido por todos. Sin embargo, ellos están siendo parte de la mesa intersectorial, del comité intersectorial, ellos siguen siendo parte del COPEME y a su vez nosotros hemos realizado, te resumo en un minuto, más de 14 reuniones desde el 1 de julio del año 2019 con los miembros de la mesa bilateral de gremios docentes. Ahora, importante también, ministra, porque, bueno, reiteramos, todo esto que tiene que ver con la educación es un día a día, es un gran proceso, en específicamente aquellos estudiantes de áreas de difícil acceso, los que están allá en esa montaña donde no hay radio, donde no hay televisión, allá el Ministerio de Educación va a tener que ir físicamente a entregar módulos. Hábleme un poco sobre ese proceso. La ventaja es que el sistema de radio estatal y de radio a nivel nacional llega prácticamente al 99.9% de cobertura del país y ya lo hemos comprobado a través de lo que hemos impartido de clases por radios a la fecha y a ellos se les hará llegar sus módulos. Estamos buscando los mecanismos a través de los directores regionales y los gobiernos locales para que nos apoyen en esa distribución de módulos. Muchos de ellos están acostumbrados porque la mayoría de esas escuelas son escuelas telebásica y multigrado y por años los chicos han trabajado en esas condiciones. Entonces creo que eso es una puerta de entrada. Sin embargo, sí tenemos que buscar el mecanismo de dar seguimiento y garantizar, por lo menos a los graduandos y a los estudiantes de los primeros grados, las posibilidades de tener mayores competencias para lo de los primeros grados, poder continuar y no tener esos baches tan grandes y obviamente para los graduandos generar las competencias básicas para entrar a la universidad. Quiero decirte que hemos tenido varias reuniones con el Consejo de Rectores, un acercamiento con universidades oficiales y particulares y todo el temario para los exámenes de admisión. O sea, hemos tenido una ventana de oportunidades y el éxito de todo lo que hemos hecho es la alianza que se han generado con todos los actores, con las academias, con los ONG, con los medios televisivos, con la empresa privada, con las fundaciones, porque solo no lo hubiéramos podido haber hecho. Esto ha sido una ganancia riquísima del sistema educativo, que en este momento no ha generado costos para el Ministerio de Educación y ha podido acercar brechas en tecnología, en aprendizaje, en capacitación, inclusive en recursos. Ministra, terminará el año con 2 trimestres. ¿Y cuándo es una fecha, si lo han conversado, límite para culminar el año lectivo? Nuestra propuesta, y es una propuesta que estamos revisando en esta semana, es el restablecimiento del año lectivo a través de un decreto ejecutivo donde, bueno, se toman todas las medidas. Mira, esto impacta el pago de la beca, esto impacta la admisión en las universidades, esto impacta el pago de los chicos de primer grado, o sea, esto es muy complejo. Nosotros queremos iniciar, como se anunció el 20 de julio, tener 2 periodos, le llamaremos trimestre, periodo, fase, estamos definiéndolo, de 13 semanas cada uno y terminar en febrero del año 2021, tener 2 o 3 semanas de organización escolar, nos impacta el concurso docente, el pago de la última beca, el tema de los boletines, o sea, son muchos los elementos, pero ya tenemos la fecha y arrancar la primera o segunda semana de marzo del año 2021, Dios mediante, ojalá podamos estar presencial. Definitivamente que este es el reto que tenemos todos los sistemas educativos del mundo y bueno, la ganancia es que vamos a quedar con una plataforma sólida de país que va a poder también ser un complemento y un recurso de aprendizaje para los estudiantes panameños. Claro que sí, muchísimos retos, definitivamente, ministra. Oiga, termino con esto. El presidente anunció ya públicamente que hará cambios a su gabinete. La ministra Maruja de Gorday se queda. Bueno, solo lo sabe Dios y el presidente. Estamos aquí para servir a la patria, servir a Dios y servir al prójimo.
Muchísimas gracias, ministra, por habernos acompañado. Bueno, muchísimos retos yo creo que quedan por delante en materia educativa, es con el aporte de todos y, bueno, mire, la ministra nos ha dado varias primicias, fechas, cosas que se van a hacer. Este tema de los graduandos yo creo que es importante porque en casa los chicos quieren salir, ministra, no crea, ellos están muy entusiasmados en qué es lo que va a pasar, cómo va a ser esa nueva normalidad con nosotros y yo reitero, esto tiene que ser con el apoyo de todos porque la educación, señores, es muy importante, es el desarrollo, garantiza el desarrollo de un país. Ministra Maruja, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Cara a Cara.